Hola a todos y a todas, espero que estén bien. Mi nombre es Amado Sebastián, somos el grupo número 4 y junto con Casamayor Leandro y Reyes Martín vamos a tratar de explicar un poco el concepto y el uso de mezcladores de señales. Un mezclador, desde el punto de vista ideal, es un circuito electrónico que funciona como multiplicador matemático de dos señales de entrada. En este diagrama en bloque podemos apreciar una señal de entrada, la simbología propia del mezclador, y una segunda señal que se denomina en general oscilador local y es en general una señal de tipo senoidal o cosenoidal a una determinada frecuencia. Luego tenemos de la salida del mezclador un filtro que va a permitir filtrar algún tipo de señal que en unos instantes lo vamos a terminar de ver. Pero antes vamos a tratar de recordar que es posible demostrar que cualquier forma de onda o señal pasabanda puede representarse mediante esta expresión, en la cual g de entrada, de t, se denomina envolvente compleja y esta exponencial se denomina exponencial compleja con una frecuencia de portadora. Si pensamos la g de entrada en términos de sus componentes en frecuencia, podemos recordar que una exponencial compleja lo que va a generar es un desplazamiento en frecuencia de cada una de estas componentes. Así que podríamos pensar que la g de entrada es una señal de banda base y al ser multiplicada por esta exponencial compleja, básicamente esa banda base se traslada o se centra en la frecuencia de la portadora. De esa manera, esto queda bien representado y representa de manera correcta una señal de pasabanda. Volviendo al mezclador, dijimos que esa señal de entrada vamos a multiplicarla, o el mezclador va a generar esa multiplicación con una señal oscilador local, una señal de tipo cosenoidal, y nuevamente, si pensamos el coseno como sus componentes, vemos que esas componentes van a generar un desplazamiento de la señal o de la banda que ya teníamos inicialmente. O sea que la salida del mezclador, al ser multiplicada el oscilador local con la señal de entrada, me genera dos señales, la cual la primera es llamada señal de conversión ascendente y la segunda señal de conversión descendente. Y la frecuencia justamente a la que están centradas van a ser la suma de la frecuencia de la portadora inicial con la del oscilador y la resta de la frecuencia inicial con la de la portadora. Bien, justamente el filtro de salida de ese mezclador va a permitir seleccionar una de estas dos conversiones, la conversión ascendente o descendente. Este tipo de mezclador, cuando solamente nos quedamos con una de las dos bandas, se denomina mezclador de banda lateral única. Y acá podemos apreciar una figura en el espectro de la frecuencia, donde tenemos la señal pasabanda, centrada en la frecuencia de la portadora, y cómo es que el mezclador me genera la misma banda desplazada en WC más W0 y WC menos W0, donde W0, bueno, es la señal del oscilador local. Por lo tanto, si quisiéramos nosotros, después del filtro, quedarnos solamente con la señal ascendente, vamos a necesitar un filtro correspondiente a un pasabanda en esta frecuencia que me mantenga este espectro. Esta sería la expresión que me queda de la salida total. Y si nosotros requeriríamos una conversión descendente, en el cual quedamos con el espectro que está desplazado a la izquierda, vamos a tener dos casos. El primer caso es que la frecuencia de la portadora sea mucho mayor que la frecuencia del oscilador, que es este el caso, en el cual nuevamente nos damos cuenta que necesitamos un filtro de tipo pasabanda para quedarnos con ese espectro. Esta es la señal descendente, vista en el tiempo. El otro caso de la conversión descendente es el cual la frecuencia del oscilador termina siendo igual a la frecuencia de la portadora y justamente nos queda la señal descendente centrada en la frecuencia cero. Por lo que lo único que requeriríamos para quedarnos con este tipo de señal es una señal pasabajos. Hay otro tercer caso, es que la frecuencia de la portadora sea mucho menor que la frecuencia del oscilador, y si nuevamente requeriríamos un filtro de pasabajos, pero nos damos cuenta que la señal va a estar distorsionada respecto a la señal de entrada original. En este tipo de conversión, cuando la frecuencia de la portadora es mucho menor que la frecuencia del oscilador,
Es mucho más cómodo reescribir la primera expresión de esta manera, ya que como en general los filtros trabajan con frecuencias positivas, lo único que se hace acá es intercambiar las frecuencias de tal manera que nos queden positivas, y es totalmente análogo a hacer un reflejo de las frecuencias y conjugar la señal de entrada compleja. Pero es exactamente la misma expresión, lo único que se está considerando son las frecuencias positivas. En resumen, después del filtro vamos a poder tener un convertidor elevador que nos va a mantener esta señal. Y fíjense que la envolvente de entrada estará en la salida solamente con la modificación en la amplitud. Y en el convertidor descendente, con los dos diferentes casos que vimos, tenemos que la frecuencia del aportador es mayor que la frecuencia del oscilador. Se denomina con inyección al lado inferior justamente porque la frecuencia del oscilador es menor que la del aportador. Nos quedamos con que la salida, básicamente vamos a retener esto después del filtro, y el otro caso es con inyección al lado superior, que nos quedamos con la parte conjugada de la señal de entrada. Es decir, si tenemos una banda lateral izquierda, en la señal de salida vamos a tener una banda lateral derecha. Los mezcladores se clasifican según sus elementos constructivos, básicamente según el componente electrónico que se encarga de la multiplicación. Estos pueden ser mezcladores pasivos compuestos por un dispositivo no lineal como un diodo, particularmente de alta velocidad, y mezcladores activos que suelen emplear dispositivos de transconductancia variable. Los más conocidos son los FET y los transistores bipolares, o mediante dispositivos lineales donde la ganancia varía con el tiempo. Vamos a ver algunos de los más usados. En el caso del FET de doble compuerta, se lo configura con la señal modulante en la compuerta 1 y la señal a modular en la compuerta 2, como se puede observar en la imagen. Desarrollando la multiplicación matemática, se llega a la salida resultante, que se ve, donde cae la ganancia propia del circuito mezclado. Cabe destacar que dentro de la región de operación se puede dividir en tres clases según sean positiva o negativa la señal modulante de entrada y la señal a modular, la del oscilador. Si la señal a modular y la modulante son ambas positivas o negativas, se llama un multiplicador de un solo cuadrante. En el caso que una de las señales es positiva o negativa y la otra arbitraria, se la llama multiplicador de dos cuadrantes. En el último caso, es de 4 cuadrantes cuando la salida es independiente del signo de la señal a modular o de la señal modulante. En este caso, se emplea para generar una señal variante en el tiempo ST un conmutador analógico. Por ejemplo, se puede emplear un circuito integrado CMOS 4016, controlado por una señal oscilatoria de onda cuadrada. Este conmutador puede tener ganancia unitaria o cero. Entonces, partiendo a partir de B1, como se ve en pantalla, luego la onda cuadrada, sabiendo que es unipolar y con amplitud pico unitaria, podemos trabajarla matemáticamente y empleando la serie de Fourier se obtiene B1 igual a B de entrada por un medio más la sumatoria de los senos por cosenos. Como se busca el efecto multiplicativo, se emplea n igual a 1 para obtener la salida deseada que se observa al final de la diapositiva. Cabe remarcar que si B de entrada es una señal pasabanda con espectro distinto de 0, alrededor de la frecuencia central se genera una señal de conversión ascendente y reductora, donde se ubican los espectros en la suma y la diferencia de las señales de entrada. Además, debido a la B1 que se ve en pantalla, se puede concluir que la señal de la salida se presenta en otras bandas de frecuencia, principalmente en frecuencia con múltiplo impar de n, para las cuales se emplea un filtro según sea necesario eliminarlas. En este mezclador se usa un diodo como elemento no lineal para realizar la suma de dos entradas y mediante la ley del componente de salida cuadrática, que es la que se observa acá en pantalla, se obtiene la multiplicación deseada, que es esto.
Luego, en general B1 se puede escribir como se ve en pantalla, como B1 igual a una C1 por una B de entrada, más una C2 por una B0 de entrada, más C3 por una B de entrada 3 por la B0 de entrada, más otros términos. Básicamente seguimos trabajando el circuito que veníamos de antes, no más que ahora lo reescribimos de otra forma. A partir de esto, se puede clasificar los mezcladores en tres clases. Desbalanceados, donde C1 y C2 son distintos de 0 debido a que las señales de entrada se alimentan hacia la salida. Por ejemplo, el circuito con Diego que vimos hace un ratito. Luego están los balanceados, donde C1 o C2 es 0 porque solo una tiene paso de señales de entrada. Por ejemplo, el circuito variante en el tiempo, lineal variante en el tiempo. O doblemente balanceados si C1 y C2 son igualmente a 0, ya que ninguna de las señales de entrada tienen vía de paso. Continuando con lo anterior, vamos a mencionar el mezclador balanceado doble. En este tipo de mezcladores, como se muestra en la disposición de la figura más abajo, podemos ver que la tensión de salida se encuentra en términos de las tensiones de entrada y la tensión del oscilador y otros términos adicionales. En este tipo de osciladores, los términos C1 y C2 son iguales a 0. Para un análisis de este tipo de osciladores, lo que pretendemos hacer es analizar los ciclos de oscilación de la tensión del oscilador BLO. Sabemos que estas tensiones, tanto la tensión RF como la tensión LO, que son las tensiones de entrada y del oscilador, pueden usarse en frecuencias de 1000 a 1, es decir, por ejemplo, tomar 1 MHz a 1000 MHz en diferencias de frecuencia. Y la salida puede usarse desde el valor de DC hasta 600 MHz. Continuando con el análisis, vamos a pretender realizar el análisis para cada semiciclo encontrando el circuito equivalente para cada semiciclo dependiendo si es negativo o positivo. Con esto podemos encontrar la expresión de la salida, donde B1 es igual a K por B de entrada por la S de T, donde la S de T es la tensión de la onda bipolar conmutada. Debido a que la forma de onda oscilante procede de la señal del oscilador, que tiene una frecuencia de T0 igual a 1 sobre F0, como se muestra en el gráfico de más abajo, podemos reescribir la forma de la S de T como una sumatoria de senoidales por cosenoidales. A continuación vamos a presentar un ejemplo de LTSpice, donde se encuentra una disposición de amplificador con un transistor bipolar BJT, y analizaremos para una señal senoidal de 35 MHz y 0,1 volts de amplitud, y una señal de oscilador de 0,1 volt de amplitud y una señal de una frecuencia de 1 MHz. Lo que obtenemos a la salida es la señal modulada, que tiene la siguiente forma, y si analizamos espectralmente, lo que vamos a obtener es un espectro con un montón de componentes procedentes de la fórmula que habíamos visto antes, pero al analizar más detenidamente, podemos ver que se encuentran las frecuencias centrales de 35 MHz, menos la frecuencia menor, que era de 1 MHz, es decir, a los 34 MHz, y luego encontramos también la frecuencia central, que es de 35 MHz, y la frecuencia posterior, que es la de 36 MHz.